Saludos Warhammer and Players, bienvenidos a Cómo pintar rápido y fácil de Miniature War. Soy Maincop y en esta guía de pintura veremos cómo dar color al Judicator de la Hermandad para el juego Warzone Resurrection. Para facilitarnos el trabajo, dejaremos la coraza del Judicator para el final y comenzaremos a pintar las zonas metalizadas. De esta forma, si nos salimos, no estropearemos el trabajo de luces de la coraza. Empezaremos por los tonos grises metálicos. Para ello, daremos una base que será mezclando Abaddon Black con Le Bleacher en una proporción 50-50. Lo aplicamos de forma semidiluida, para que quede una sola capa fina uniforme, y una vez haya secado, procederemos a darle un lavado de Null Oil. Una vez tengamos seca la tinta, daremos una leve pasada con Ironbreaker Armor, ya bien con la técnica de degradado o con la de pincel seco. Con un par de pasadas será suficiente para crear una apariencia de lustrada y luego aplicaremos un lavado de Agrater Shade. Cuando la Shade haya secado, tomaremos Runefan Steel y lo pasaremos por los bordes y zonas de más luz.
Para los dorados tomaremos de base Baltasar Gold y una vez haya secado aplicaremos un lavado de Agracer Shade para darle un tono de sustrado, logrando así un oro más gastado y viejo. Cuando la Shade haya secado daremos pasadas leves para lustrar el oro, que se tratará de usar tonos más vívidos para ello. Comenzaremos mezclando Baltasar Gold con Gegena Gold a partes iguales. Luego añadiremos Auric Armor Gold a esta mezcla, y si queremos un punto de luz final, podemos añadir algún tono metalizado como por ejemplo Ironbreaker Armor. Para crear un leve efecto de quemado en el cañón, daremos un lavado en la punta y entre los tubos con Agrath Earthshade. Luego, con pincel seco, daremos unas pasadas con Leather Brown y por último con Abaddon Black para reforzar el quemado en la punta. Para la armadura daremos una base de Abaddon Black. Luego, ya bien sea con la técnica de degradado o difuminado, poco a poco iremos elevando el tono de negro puro a uno más claro. Lo ideal es que las zonas más expuestas a la luz estén más claras y las más escondidas, oscuras. Para ir levantando el tono, iremos añadiendo poco a poco Celestra Grey y en proporciones muy escasas, ya que si queremos que la armadura se mantenga negra no debemos de pasarlos. Luego podemos perfilar los bordes de la misma con Celestra Grey. Como añadido adicional,
Podemos crear desperfectos usando una esponjita. Podéis encontrar esta técnica mejor explicada en nuestros diferentes directos de cómo pintar. Para los tonos rojos de la armadura y el tabardo, daremos una base de Con Red. Cuando haya secado el Con Red, le añadiremos Mephiston Red poco a poco para ir dando viveza al tono. Podemos enfatizar la suciedad en los bordes de las sombreras con un lavado de Agrad Earthshade en las mismas, y luego perfilando las uniones con negro.
Para los blancos de los símbolos, bastará con dar una base en Celestra Grey y luego mezclarlo con White Scar para poco a poco darle viveza al tono. Y con estos pasos podéis tener en poco tiempo a vuestros Judicators listos para destruir a la Legión Oscura en nombre de la humanidad. Espero que os haya gustado esta guía de pintura. Darle un buen me gusta para que este vídeo llegue bien lejos. Suscribiros si aún no lo estáis para manteneros al día de nuestras novedades. También podéis seguirnos en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Y si además te gusta el canal y mi contenido y quieres echarme una mano para que pueda aún darle más caña, dale un vistazo a mi Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.